Muy buenas noches a todos, bienvenidos. De parte de la página El Rincón de la Hemostasia, les agradecemos que nos acompañen a esta plática dedicada al abordaje de los tiempos prolongados en coagulación. El tema de hoy: no todo tiempo prolongado significa sangrado. Nos permitirá revisar aspectos funcionales sobre la interpretación TTP y TTPA prolongados, la importancia de la fase preanalítica, las posibles interferencias y el correcto enfoque para la validación de resultados. Durante esta sesión abordaremos causas frecuentes de los tiempos prolongados, errores preanalíticos, correlación clínica, interpretación práctica en el laboratorio clínico y recomendaciones para un adecuado abordaje en diagnósticos. La finalidad de esta plática es compartir herramientas útiles que nos ayudan a mejorar la calidad analítica y la seguridad del paciente. Esperamos que esta sesión sea de gran utilidad para todos ustedes. Los invitamos a participar, dejar sus comentarios o preguntas y compartir esa transmisión con más colegas interesados en la área de la hemostasia. Gracias por acompañarnos y sean todos bienvenidos a esta transmisión de El Rincón de la Hemostasia. Ok, ¿cómo vamos a abordar estos tiempos prolongados? Recordemos que en el laboratorio clínico debe de funcionar sobre unos pasos ya sumamente estandarizados, muy bien definidos, para nosotros saber más que nada en dónde pudo haber un error por un tiempo prolongado o acortado. Entonces, si nosotros ya tenemos estos pasos ya bien establecidos, nosotros podemos saber en qué fase del laboratorio ocurrió algo, ya sea en la parte preanalítica, en la fase analítica, en la fase postanalítica o también por condiciones propias del paciente. Voy a retomar muchos datos que ya se habían mencionado. También voy a agregar varias información adicional. Aquí le quiero mostrar el porcentaje de los errores de cada una de las fases que tenemos en el laboratorio. Como podemos ver en la parte más bien en la fase preanalítica, hay un porcentaje muy grande de errores, que es del 62 al 88%. En la fase analítica ya disminuyó de un 11% al 18%. Y en la posanalítica del 19 al 47%. Aquí también quiero agregar un dato que es muy importante. Si nosotros no identificamos, si nosotros no hacemos una investigación correcta, podemos arrastrar este error en todas nuestras fases y que el resultado de los tiempos de coagulación lleguen erróneos hacia el médico. Entonces, del 19% al 47% tengo un porcentaje menor que este corresponde a un error de diagnóstico que es de 1,7% al 12%. Entonces, sí es un porcentaje pues, considerable. Y recordemos que todo esto pues, va a impactar hacia la seguridad del paciente. ¿En qué momentos el médico puede mandar los estudios de tiempos de coagulación? Recordemos que la hemostasia es un conjunto de mecanismos especializados y complejos en la cual van a estar en una sintonía, que van a estar muy en elaboración conjunta. Cuando se rompe esta armonía del proceso procoagulantes y anticoagulantes, el médico puede mandar esos estudios, ya sea del TP, TTPA o el TT. Obviamente, si el paciente presenta sangrado o un evento trombótico. Ahora, ¿cuáles son los escenarios a donde el médico puede solicitar estos estudios? Bueno, vamos a tener un escenario con paciente con tratamiento con anticoagulantes. Recordemos que el INR se ocupa para pacientes bajo tratamientos con medicamentos con antagonistas de la vitamina K, hemofilias adquiridas, perdón, deficiencias adquiridas o congénitas, sangrados activos. Aquí cuando el médico sospecha de bueno, se ve
un sangrado activo, pero no sabe el por qué, también lo puede solicitar. Cuando el paciente va hacia un procedimiento quirúrgico, bueno, también lo puede solicitar para tener información sobre un riesgo hemorrágico o trombótico. Anticoagulantes en sangre, eh, los más comunes que lo podemos encontrar es anticoagulantes lúpicos. Y por último, un evento trombótico. Si el paciente ya tiene historial, familiares o personales, y obviamente la clínica concuerda con un evento trombótico, bueno, pues el médico para corroborar puede mandar estos estudios de coagulación. Y bueno, esto pues impacta siempre al paciente, en la cual necesitamos un buen diagnóstico. El médico debe de tomar una decisión correcta y precisa. Y para los pacientes que están bajo tratamientos con anticoagulantes, pues bueno, un mejor seguimiento y adecuado tratamiento. Vamos a clasificar estas pruebas de coagulación en cuatro. Las primeras que son de cribado, que son de primer nivel, cuando nuestro paciente puede llegar al servicio de urgencias o hospitalización o también de consulta externa. Si el doctor o el médico tiene la sospecha de algo, pues bueno, estas son las primeras pruebas que se mandan. Ya después de estas pruebas pueden mandar unas complementarias o confirmatorias, que son las pruebas de hemofilias, las pruebas para trombofilias o los seguimientos a tratamientos. Nos vamos a enfocar primero a las pruebas de cribado, que son las de primer nivel. ¿Cuáles son? Ya las habían mencionado. El tiempo de protrombina es el TP y el tiempo de tomoplastina parcial activada, que es el TTPA. Estas pruebas nos pueden dar información del estado de la coagulación del paciente, sin embargo, no nos puede dar toda esa información. A partir de estas pruebas, pues bueno, como le comentaba anteriormente, el médico puede solicitar otras pruebas más. Digamos que este es, eh, digamos, como que el punto de partida para saber cómo abordar a nuestro paciente. Em, Necesitamos una buena interpretación, tanto como personal de laboratorio hacia el personal médico. Y un dato muy importante, cuando hay presencia de tiempos acortados, no siempre es patológico. Tenemos que hacer una investigación en la cual por qué salió ese resultado acortado. Bueno, más adelante vemos que hay muchísimos factores en los cuales se pueden alterar estos tiempos, ya sean prolongados o acortados. Y bueno, es muy importante saber nuestro sistema enzimático. Recordemos que todos los factores de la coagulación son enzimas en la cual van circulando en la sangre, pero también lo van a hacer de manera inactiva. También es muy importante saber el nombre de cada uno de estos factores. Por ejemplo, el factor uno que es el fibrinógeno, el factor 2 que es la protombina. Eh, es muy importante reconocerlos también por su nombre y también saber el tiempo de vida media que tienen estos factores, porque es muy importante para cuando hay pacientes con deficiencias de estos factores, pues bueno, tienen que tener una reposición. Entonces, como les mencionaba, son enzimas en la cual van a estar circulando en la sangre, pero estas van a estar inactivas. Em, Al momento de que ya son activadas, bueno, estas enzimas cambian su conformación. Hay dominios a donde van a perder o hay dominios a donde se van a liberar. Y obviamente aquí van a tener una actividad proteolítica para que puedan incidir a la siguiente proteína o al siguiente factor. Entonces, como podemos ver, de su lado izquierdo podemos ver los factores inactivos que se denominan simunógenos y en el lado derecho son las enzimas ya activas que ya tienen esta actividad proteolítica. También les muestro lo que son los cofactores, que también son muy importantes cuando están inactivos y obviamente también cuando están activados. Retomando un poquito sobre la plática de la química Saraí, vamos a tener nuestra cascada de coagulación compuestas por tres vías, la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Vamos a empezar por la vía intrínseca, en la cual la va a evaluar el TTPA, que es la vía más larga y es
la vía que inicia por el sistema o factores de contacto. Recordemos que empezamos con el factor 12. El factor 12 se va a activar por cargas negativas. En este caso puede ser el colágeno del subendotelial, en la cual se va a activar. Después el factor 12 activado va a incidir al factor 11, convirtiéndose al factor 11 activado y yendo hacia el factor 9, convirtiéndose al 9 activado. Y el factor 9 activado con el factor 8 activado van a activar al factor 10. Después vamos a retomar la vía extrínseca, en la cual esta se evalúa por el TP y esta inicia por el daño tisular. Entonces, cuando hay una discontinuidad en el vaso, se va a expresar el factor tisular o el factor 3, en la cual va a activar el factor 7, y este factor 3 más el factor 7 activado van a activar al factor 10. Vemos que aquí ya empiezan a converger en el factor desactivado. Y por último, vemos que tenemos el TT, que es el tiempo de trombina, que nos va a evaluar la vía común. En este caso solamente es la conversión de fibrinógeno a fibrina. Y por último entra el factor 13 para estabilizar este coágulo. ¿Cómo lo medimos en el laboratorio? Hablando específicamente del TP, vamos a recordar que en 1935 el doctor Armand Quick fue el primero que describió esta prueba. eh, Obtuvo el primer reactivo a través de tejido, sobre todo de cerebro de conejo. ¿Por qué? Porque el cerebro de conejo en primera es rico en fosfolípidos y aparte también es muy rico en factor tisular. ¿Por qué del cerebro? Inicialmente fue con el cerebro de conejo, puede ser por hígado, puede ser por placenta, puede ser también por corazón. ¿Y por qué extraerlos de estos tejidos? Porque son órganos vitales en la cual debe que haber una respuesta de la hemostasia enseguida. No puede haber tanta pérdida de sangre en esos órganos. Y obviamente le vamos a agregar el calcio. En los últimos años o a través de los años, estos reactivos se fueron mejorando. Por ejemplo, el factor tisular ya no se obtiene sobre tejidos orgánicos, sino que también puede ser recombinante de humano y con fosfolípidos sintéticos. ¿Por qué el fosfolípido debe ser sintético o porque ya lo ocupan sintético? Para estandarizar la variedad o la gran variedad de reactivos que hay en el mercado. Entonces, vamos a tener en nuestro reactivo, vamos a tener tromboplastina, que es el factor 3, y fosfolípidos y calcio. Entonces, en la muestra vamos a tener nuestro factor 7, en la cual vamos a agregarle el factor 3, así activando el factor 7 a 7 activado, más calcio y obviamente el fosfolípido para que se unan o se anclen estos factores de la coagulación y por ende darnos la generación o la conversión de fibrina. Para el TP es importante tener muy en cuenta lo que es el INR, también ya lo habían mencionado, que es una ración normalizada internacional, la cual vamos a tener varios datos. ¿Cuál va a ser el TP de la prueba, que es el TP del paciente, y el TP normal? Aquí el TP normal se va a conseguir con 20 personas sanas, en la cual se van a multiplicar y va a sacar la raíz cuadrada de nuestros datos. Muy importante tener media poblacional geométrica, que es el TP normal, para así garantizar o evidenciar resultados que vayan a estar sobre nuestro TP normal o debajo de nuestro TP normal. Y este va a ser elevado a la ISI. El ISI es el índice de sensibilidad internacional. ¿Cómo vamos a calcular el ISIL? Bueno, nosotros no lo hacemos, sino que lo hace el fabricante. Vemos que en las ejes de las X tenemos el TP del fabricante o la tromboplastina del fabricante versus a la eje de las Y, que vamos a tener la tromboplastina internacional o de estándar. Vamos a sacar una relación. Aquí vamos a ver en la zona normal, que son 20 pacientes normales o sanos, y vamos a conseguir también 60 pacientes
con tratamientos bajo anticoagulantes, específicamente con antagonistas de la vitamina K, pero que sean estables. Si esos pacientes no son estables, no se consideran. Vamos a trazar una línea o una pendiente y esa pendiente va a dar la sensibilidad. Entonces, retomando ya un poquito lo que es el ISI, que es la sensibilidad, lo que dice nuestra literatura es de que si manejamos un reactivo que tiene un ISI menor al 1.4, quiere decir que es más sensible a qué? A la deficiencia de este factor, de que es el factor 7. Y bueno, ¿a qué se debe a un TP prolongado? Bueno, vemos que a lo largo de la charla hay múltiples factores en los cuales se pueden ver prolongados. Por ejemplo, las enfermedades hepáticas, que es la disminución de producción de los factores, de la mayoría de los factores. Deficientes de la vitamina K. Recordemos que algunos factores de la coagulación son vitamina K dependientes, el factor 2, 7, 9 y 10. Deficiencias congénitas o adquiridas, por ejemplo, el factor 7, que es el más común, o inhibidores del factor 7. Una coagulación intravascular diseminada, pues bueno, aquí vamos a tener alterados los tiempos por el consumo de estos factores. Em, Medicamentos que son vitamina K, no, cierto, antagonistas de la vitamina K, por lo mismo, se necesita por los factores ya mencionados. Anticuerpos antifosfolípidos pueden ser anticuerpos específicos de factores o inespecíficos. Y bueno, retomando la charla de la química Yolanda, vemos que también hay múltiples factores en la preanalítica en la cual puede haberse estos tiempos alterados o prolongados. Ahora hablando del TTPA, ¿cómo lo medimos en el laboratorio? En 1953 hubo un grupo de investigadores en la cual describieron por primera vez esta prueba. Pero años atrás, en 1940, Dam y sus colegas descubrieron que la dilución de este reactivo, que es el factor tisular con fosfolípidos, pero estando diluido, esta dilución del reactivo puede discriminar plasmas normales entre plasmas con hemofílicos. Entonces aquí tenemos un dato sumamente importante en la cual nos indica que la cantidad de fosfolípidos es muy importante para la... Bueno, retomando, entonces es muy importante saber nuestro origen de nuestros reactivos, la cantidad de nuestros fosfolípidos en la que están nuestros reactivos y el factor de contacto. Entonces, recordemos que el factor de contacto es el factor 12, en la cual se activa con las cargas negativas. Eh, Aquí en nuestra muestra, en presencia con el caolín o el ácido lágico o a las partículas de sílice, se activa. Y bueno, en esta aquí vamos a tener la reacción en cascada para el origen de fibrina. Ok. ¿A qué se debe un TTPA prolongado? Se puede compartir lo mismo con la prueba del TP, deficiencias congénicas, factor 7, factor 9, factor 11 y factor 12, fármacos como la heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes orales directos. Em, Preanalítica, lo mismo, una buena técnica en la toma de muestra, la preparación de nuestro paciente, desde las indicaciones hasta ver si nuestro paciente tiene una apego a las indicaciones y al igual si el paciente no se encuentra relajado o estresado en el momento de la toma. Condiciones del paciente, específicamente voy a hablar de hematocritos mayores a 55%. Y inhibidores, que lo más común es el anticoagulante lúpico y enfermedades de von Willebrand. Y por último, ¿cómo medimos el TT? En 1950 no se le puede atribuir la descripción de la prueba no se le puede atribuir a un investigador, sino que fue un conjunto de varios, en la cual aquí obtuvieron el reactivo de que es trombina, pero es trombina bovina, en la cual va a estar en gran cantidad en exceso, en la cual se le va a agregar a la muestra que no va a tener esta trombina, nada más para la conversión de fibrinógeno a fibrina.
y nos va a dar solamente lo que es la calidad o la cantidad de fibrinógeno. ¿Cuáles son los motivos en los cuales el TT se nos puede prolongar? Bueno, son alteraciones propias ya del fibrinógeno. Fibrinogenemia, disfibrinogenemia, fármacos como la heparina no fraccionada. Recordemos que la heparina no fraccionada es una cadena sumamente larga en la cual puede inhibir tanto como nuestro factor 10 activado y también como la trombina. Por ende vamos a tener una reacción, pero la vamos a tener muy lenta. Y el dabigatran, que en este caso es un fármaco directamente que inhibe a la trombina, no el factor 2 activado. Enfermedades hepáticas, disminución de síntesis de fibrinógeno o la coagulación intravascular diseminada por el consumo de fibrinógeno y también por productos de degradación de fibrina. Y por último, de nuevo, la preanalética. Contaminación por heparinas, por la calidad de la muestra, si viene ictérica, lipémica o este, embolizada. Ahora, hasta qué punto o hasta cuánto podemos considerar un tiempo prolongado? Bueno, aquí la importancia es de que no debemos de saber hasta qué segundos se considera prolongado, sino que si mi paciente tiene o no tiene sangrado. Entonces vamos a considerar un tiempo prolongado a mi paciente que tiene clínica de sangrado 3 segundos sobre mi testigo. Este se va a considerar, pues bueno, una pequeña prolongación, pero si estos 3 segundos es reproducible porque nosotros tenemos que reprocesar la prueba, obviamente para corroborar, y vuelve a salir unos 3 segundos prolongados, bueno, nosotros ahí tenemos que darle mucha importancia. Y también para cuando mi paciente no tiene clínica de sangrado, vamos a hablar sobre 5 segundos sobre mi testigo. Lo mismo, tenemos que corroborar de nuevo nuestra prueba, reprocesarla y igual si cae dentro de los 5 segundos sobre mi testigo, bueno, nosotros tenemos que hacer una investigación y ojo, aquí no es tanto de que sea patológico, siempre tenemos que ver eh, por qué esa prolongación. Bueno, aquí les comparto el algoritmo sobre solamente el TTP aislado que esté prolongado cuando hay pacientes con sangrado o sin sangrado. Bueno, aquí la química branda ya les había comentado. Vamos a ver que nuestro paciente con sangrado es descartar con contaminación de heparina. Eh, Al igual retomando la charla sobre la química Yolanda, en la cual a veces tenemos tomas de sangre en accesos venosos, en la cual tenemos que hacer una buena técnica de purgado, más la extracción de sangre, en la cual esa sangre inmediata que vamos a obtener no es adecuada, la tenemos que desechar y posterior obtener otra cantidad de sangre, en la cual esa es la idónea para el proceso. Cuando tenemos un TTPA previo normal, pues bueno, vamos a pensar en una hemofilia de tipo A. Y para pacientes con TTPA previos, pero que se han prolongado, pues posible deficiencia de factores intrínsecos. ¿Qué estamos que evaluar? Del más común al menos común, factor 7, después al factor 9 y por último factor 11. Pacientes que no tienen sangrado, pues bueno, si tenemos el TTPA previo normal, pues se evaluará un anticoagulante lúpico por sospecha y el TTPA previo prolongado, evaluar la deficiencia de los factores de contacto, que es el caso es el factor 12, la precalicarina y el sinunógeno de alto peso molecular. Gracias. Es muy importante también conocer nuestros tiempos o más bien valores críticos. Dame un segundo. Sí, porque nosotros tenemos que reportar estos valores críticos de forma inmediata para que el médico tome una decisión rápida. Supongamos que nuestro paciente vaya a entrar a cirugía y obviamente salen estos valores críticos. Lo tenemos que reportar sí o sí y que siempre esté documentado. Esto para que el médico tome una decisión inmediata y obviamente no exponer la vida del paciente, la integridad del paciente. Bueno, ¿qué hacer en los tiempos prolongados? Se tiene que hacer una investigación de las posibles variables, que ya vemos que son demasiadas, desde la
recepción de nuestro paciente, si tuvo apego o no tuvo apego a las condiciones de la toma de muestra, una buena técnica de toma de muestra. También si tiene este paciente una dieta rica en vitamina K o también alguna dieta que puede alterar o ser más reactivo a algunos factores en la cual puede tener un estado hiperpoblable, también tenemos que checarlo. Y en el momento de la toma de muestra, pues la manipulación, que en este caso es la homogenización, el transporte y la centrifugación. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues bueno, es reprocesar primero la prueba. eh, se verifica el proceso de la toma de muestra. Nosotros podemos ir con nuestros compañeros en la cual fueron responsables de la toma de muestras y vemos que fue un paciente complicado o se dejó bastante tiempo el torniquete o fue una muestra traumática. Descartar anticoagulantes. También tenemos que indagar un poco más hacia el paciente si está teniendo un tratamiento con anticoagulantes o si está hospitalizado, también si le están administrando anticoagulantes por infusión continua. Revisar mi control de calidad interno, calibraciones y mantenimientos. Bueno, ese control de calidad, pues bueno, lo hacemos a diario antes de que nosotros procesemos cualquier muestra. Y calibraciones, pues hablando de tiempo, pues no se necesita alguna calibración y obviamente tener mi equipo en óptimas condiciones. Y por último, vamos a tener una correlación, ya descartando todos estos pasos, una buena correlación de clínica del paciente. Ahora ya, la química Brenda habló sobre pruebas de mezclas. De esta prueba de mezclas voy a necesitar un pool. En caso de que no obtengamos un pool, puede ser un control normal. ¿En qué consiste el pool? Bueno, nosotros vamos a obtener o a conseguir 5 pacientes sanos mínimo o 20 pacientes sanos. De preferencia que estos provengan ya aceptados de banco de sangre. Se va a hacer una mezcla de todos los plasmas de partes iguales. Por ejemplo, vamos a agarrar 500 microlitros, los vamos a homogenizar, pero suavemente, no lo vamos a hacer tan abrupto. Y esta mezcla la vamos a someter a la prueba de TP y TTPA. Y posterior vamos a hacer nuestra prueba de mezclas. Ojo, aquí vamos a obtener factores de la coagulación mayor al 80%. Para mi prueba de mezclas voy a necesitar tres datos. Uno, el TTPA del paciente. Dos, mi TTPA del pool o de mi control. Y por último, el TTPA de la mezcla. Entonces aquí vamos a mezclar una cantidad de mi pool por una cantidad de mi paciente. Igual, lo mismo vamos a tener cantidades iguales, es de uno en uno, o 500 microlitros y 500 microlitros. Y después vamos a sacar el índice de Rosner. Este índice de Rosner es un cálculo en la cual puede evidenciar la presencia de un inhibidor o la deficiencia de factores de la coagulación. Aquí les puse varios ejercicios. Uno, vamos a sustituir nuestros valores con la fórmula. Vamos a poner primero el TTPA de la mezcla, 40 segundos, menos el TTPA normal, que salió de 30 segundos, entre el TTPA del paciente, que fue de 60 segundos. Lo multiplicamos por 100 y vamos a obtener un 16,6%. Y bueno, este resultado, pues bueno, ¿para qué me sirve? Vamos a darle un sentido o un significado a este resultado. Entonces, podemos decir que si es menor del 12%, quiere decir que sí corrige, que este se traduce en una deficiencia de factor. Cuando este resultado es menor del 12%, perdón, es mayor del 12%, quiere decir que no corrige. Entonces, quiere decir que hay una presencia de un inhibidor. Entonces, en ese ejercicio es el mayor del 12%. Entonces, quiere decir que mi paciente tiene la presencia de un inhibidor. Siguiente ejercicio. Sustituimos nuestros valores en la fórmula. El resultado es de 5,7.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que sí corrige o no corrige? Pues bueno, vemos que es menor del 12%, quiere decir que este paciente sí corrige, en la cual tiene deficiencias de un factor. Al momento de nosotros hacer la prueba de mezclas de forma inmediata, em, también hay un segundo paso en el cual tenemos que incubar nuestras tres muestras, que es la muestra del paciente, nuestro pool y nuestra mezcla. Lo vamos a incubar por 37, a 37 grados durante 2 horas. ¿Esto para qué? Para evidenciar si hay la presencia o la ausencia de un inhibidor, ya sea específico o inespecífico. Volvemos a sacar nuestro índice de error después de la incubación. Vamos a sustituir nuestros valores en la fórmula. Quiere decir que mi paciente salió de 35,7. Esto quiere decir que mi paciente no corrige. Entonces hay una presencia de un inhibidor. Después aquí otro ejercicio en el cual hay bueno, mi prueba de forma inmediata. Denme un segundo. Nuestro resultado salió de 8,3. Quiere decir que mi paciente antes o la preincubación tiene una deficiencia de factor. Incubamos nuestras muestras, hacemos nuestro índice de Rosner, salió que es del 11,4. Entonces quiere decir que hay una deficiencia de factores sin la presencia de un inhibidor. Siguiente ejercicio, lo mismo, vamos a sustituir nuestros valores en la fórmula, hacemos los cálculos correspondientes. Preincubación tiene un resultado de 14,1, quiere decir que hay una presencia de un inhibidor. Em, Vamos a incubar, sacamos otra vez nuestro índice de Rosner post incubación y vemos que también tiene una presencia de un inhibidor. Último ejercicio, hacemos nuestros cálculos correspondientes. Preincubación salió de 4,7, quiere decir que hay una deficiencia de factor. E incubamos y posincubación salió un resultado de 35,8. Entonces quiere decir que mi paciente tiene una deficiencia de factor y más la presencia de un inhibidor. Bueno, y también por último, tenemos los casos de los pacientes que tienen un hematocrito mayor al 55. Estos pacientes, pues bueno, son condiciones propias del paciente, en la cual tienen pues policitemia o también pueden provenir de pacientes con oxígeno dependientes y neonatos. Aquí, pues, ¿por qué se tiene que hacer un cálculo o una corrección en nuestro tubito? Bueno, porque nuestros tubos son, o más bien están estandarizados por un cierto volumen de sangre, por un cierto volumen por anticoagulante. Cuando nuestro paciente tiene más eritrocitos, al momento de nosotros centrifugar, vamos a obtener menos plasma. Entonces, aquí la relación de anticoagulante con plasma se rompe. Entonces, si tenemos menos plasma, menos factores de coagulación y que hay una sobrecantidad de anticoagulante en nuestra muestra, en la cual va a dar una prolongación falsa en nuestros tiempos de coagulación. La CLSI recomienda una fórmula, la química de Yolanda ya la mencionó, vamos a tener una fórmula de 100 menos el hematocrito de nuestro paciente entre el 595, que esta es una constante, y menos nuestro hematocrito del paciente por el volumen de sangre total. En este caso, nosotros ocupamos nuestros tubitos del 2,7 mililitros que contienen 300 microlitros de citrato de sodio. Entonces aquí les puse un ejercicio, paciente que se obtuvo con 65% de hematocrito. Entonces vamos a sustituir el dato de nuestra fórmula, hacemos los cálculos correspondientes. Salió que el resultado es de 0,175 o 175 microlitros a utilizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí?
Sabemos que tengo en mi tubito 300 microlitros. Esto se lo voy a restar los 175 mililitros a utilizar. Entonces, por ende, le voy a retirar a mi tubito 125 microlitros del tubito. Y por ende, este tubo ya está perfecto para la toma de muestra de ese paciente con el hematocrito elevado. Y ahora, ¿por qué tanto cálculo? ¿Cómo lo reporto? Bueno, aquí en nuestro sistema aparecen no solamente si una prueba, sino que todas siempre tenemos que hacer esa correlación con todas nuestras pruebas, no de manera individual. Tenemos el resultado, nuestros valores y de manera indicativa, pues un símbolo visual para ver si está prolongado o bueno, para prestarle más atención a este valor. Nosotros hacemos nuestra prueba de mezclas, nuestras pruebas de mezclas y hasta abajo en nuestro sistema tenemos un apartado para observaciones dependiendo del área, en este caso del área de la coagulación. Ponemos esta leyenda. Se realizó estudios de mezclas con pool plasma normal para la prueba de TTPA obteniendo los siguientes resultados. TP de la mezcla que fue de 1 a 1, supongamos que es de 500 microlitros con 500 microlitros. Sale un resultado de 32,6 segundos. Índices de Rosner preincubación salió del 8,8% y el índice de Rosner postincubación, ponemos ahí las condiciones que fueron de 2 horas a 37 grados. Tuvimos un resultado de 22,4 segundos. Los resultados muestran corrección en la preincubación y una ausencia de la corrección en posincubación. Este patrón sugiere la deficiencia de factores más la presencia de un inhibidor. Y hasta abajo ponemos una sugerencia. Se recomienda realizar estudios complementarios para la determinación de factores de la vía intrínseca y la búsqueda de inhibidores específicos dependientes del tiempo, correlacionando siempre con la clínica del paciente. Entonces aquí tenemos un caso de un paciente que tiene la deficiencia de factor más la presencia de un inhibidor. En el segundo ejercicio vemos misma leyenda, pero obviamente cambiamos los datos. Eh, TTPA de mezcla de 30 segundos, índice de Rosner, preincubación 8,3%, postincubación del 11,4%, que quiere decir que mi paciente tiene una deficiencia de factores en la cual se le sugiere que haga estudios complementarios para la detección de estos factores de la vía intrínseca. Y por último, tenemos un caso en el cual mi paciente en la incubación, preincubación, perdón, salió de 14,1 y la posincubación salió de 39,5, en la cual este patrón quiere decir que en ambos casos hay una presencia de un inhibidor, entonces en la cual se le sugiere estudios complementarios para la búsqueda y la sospecha de un inhibidor específico. Por último, le quiero mostrar un algoritmo en el cual tiene tres escenarios, en el cual el TP está anormal con un TTP anormal. Entonces, en este caso vemos que hay una sospecha de alguna deficiencia de algún factor o la presencia de un inhibidor, ya sea de un medicamento que es Rivaroxaban, por ejemplo. Hacemos nuestra prueba de mezclas. Ojo, aquí podemos hacer nuestra prueba de mezclas para todos los tiempos, pero sobre todo en el TTPA solamente se ocupa el índice de Rosner. Vemos si corrige, pues bueno, la deficiencia de factor y si no corrige, bueno, puede ser la presencia de un inhibidor. En nuestro segundo escenario, en el B, tenemos un TTPA prolongado con un TP normal. Igual sospechamos sobre la deficiencia o la presencia de un inhibidor, ya sea por algún medicamento, que es el dabigatran. Se hace el estudio de mezclas. Vemos que si corrige o no corrige, si hay la presencia de un inhibidor o la deficiencia de un factor. Y por último, el último escenario, que es cuando nuestros dos tiempos de TP y de TTPA están prolongados, en la cual aquí sí vamos a ver la deficiencia de ambas vías. Hacemos pruebas de mezcla, sacamos el índice de Rosner del TTPA, vemos si sí corrige, bueno, pues la deficiencia de factor, si no corrige, la presencia de un inhibidor, de ya sea natural o sí, natural o de algún medicamento. Y por último, ocupando las famosas IAs últimamente, yo quise agregar el cómo se puede guardar el TT prolongado, que en este caso solamente es la determinación de fibrina, la cual aquí puede indicar si nuestra fibrina está adecuada o no, o si tiene alguna alteración. Y bueno.
Hemos llegado al final de esta plática. De parte del Rincón de la Hemostasia, queremos agradecerle sinceramente por acompañarnos esta noche y compartir este espacio de aprendizaje y actualización del laboratorio clínico y hemostasia. Esperemos que la información revisada sobre el abordaje de los tiempos prolongados haya sido de utilidad y pueda contribuir en su práctica diaria, especialmente en la interpretación, validación y correlación clínica de los resultados de coagulación. Recordemos siempre que un resultado no solo debe analizarse, también debe interpretarse correctamente. Agradecemos también su participación, sus comentarios y todas las preguntas que enriquecieron esta sesión. Los invitamos a seguir pendientes de nuestras próximas pláticas, publicaciones y contenido educativo a través de nuestras redes sociales. No olviden compartir esta transmisión con colegas y amigos interesados en el área de la hemostasia y laboratorio clínico. Gracias por formar parte de esta comunidad de aprendizaje. Les enviamos un cordial saludos y nos vemos en la próxima transmisión de El Rincón de la Hemostasia. Buenas noches a todos.